Gracias a mis compañeros ponentes, vamos a abordar un tema que es de suma utilidad. Para nosotros en la práctica clínica, la hemorragia obstétrica representa una patología en la que todo el médico tiene que conocerla. Vámonos a entrar en materia. Epidemiológicamente, solamente la mortalidad por causa obstétrica, por hemorragia obstétrica, es superada por síndrome de preeclampsia-eclampsia. Esto significa que tenemos que estar ávidos en conocer este tema. Se presenta, incluso según la literatura, hasta en el 20% de los casos. En México tiene una prevalencia similar al resto del mundo. Es la segunda causa de mortalidad y representa una causa de morbilidad posparto muy importante. Como en cualquier indicador de muerte materna, es importante saber que los indicadores de salud más sensibles en nuestra población tienen que ver con la muerte de una mamá. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, en donde si una mujer fallece, lo más seguro es que sus hijos difícilmente tengan un grado académico importante. Se ha considerado en nuestro medio que solamente el 0.3% de los hijos de muerte materna alcanzan la universidad y cerca del 70% de sus hijos posiblemente pisen un reclusorio. Hay una ONG que se ha puesto como pilar actualmente, que observa mucho con detenimiento la muerte materna, y se acaba de emitir ya en internet en el 2012 toda la serie de publicaciones acerca de lo que tenemos de muerte materna. Recuerden que tenemos 2 años atrás en donde el INEGI nos proporciona toda una serie de información, y estamos analizando, quienes pertenecemos al Observatorio Nacional de Muertes Maternas, la estadística, y es bien cruda. Hay obviamente los indicadores nacionales hablan acerca de la importancia de la muerte materna, y lo más importante es, por ejemplo, tenemos en el año pasado un poco menos de 1000 casos de muerte materna en nuestro país, específicamente 893 casos. Hay países en Europa que no tienen 10 años que no han tenido esa cantidad de muerte, ¿no? Siempre nos referimos a lugares como Luxemburgo, por ejemplo. Es obvio que cabe en el Central Park, su población es muy añeja, pero no han tenido más de 500 muertes maternas en los últimos 20 años. Entonces, hablar de casi 1000 muertes en el año pasado, pues impacta mucho en nuestra sociedad. Y hasta la semana pasada, bueno, esto es del año pasado, el Estado de México tuvo 102 muertes, seguido por Veracruz, Chiapas y el DF con 57 muertes. Aquí está la liga para que la puedan consultar más adelante y puedan ver cómo es la distribución, lo que les comentaba de la muerte materna, para no cargarle de diapositiva. Solamente el síndrome de aborto, hemorragia posparto, representa casi el 26-27%, solamente por abajo de síndrome de preeclampsia-eclampsia, que está por acá. Solamente preeclampsia-eclampsia los supera. Es porque no cae. No sé si alguien me puede apoyar, no cambia de dispositivo. A ver, lo voy a hacer de forma manual. Ok, aquí está la liga que les comentaba. Y es muy importante que la revisen. Esta liga habla acerca de una OMG y ha sido punto medular para la estadística dentro de nuestro país. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hemorragia obstétrica? Para nosotros,
el diagnóstico se establece cuando la pérdida hemática supera los 500 mililitros, hay una pérdida del 10% del hematocrito previo, obviamente los pacientes tienen datos de choque hipovolémico, puede o no tener alteración en los signos vitales, ahora lo vamos a comentar, y nosotros nos basamos en base al lineamiento técnico. Seguramente conocen este documento que habla acerca de prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica. Este lineamiento técnico es fundamental porque en base a el diagnóstico de hemorragia obstétrica, por lo menos tenemos que entender 6 patologías o 6 entidades que son importantes para conocer la hemorragia, y son las siguientes: síndrome de aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, placenta previa, ruptura uterina, hemorragia posparto y otras complicaciones del embarazo. Estos y cada una de ellas son las causas por las cuales una paciente puede tener una pérdida mayor de 500 mililitros. La siguiente, vámonos a una por una. La plática sería muy extensa y por lo tanto vamos a tocar las causas más frecuentes. ¿Qué es aborto? Es la interrupción de los productos de la concepción antes de la semana número 20 con un peso menor de 500 gramos. Es más común el aborto como tal que un embarazo de término. Es decir, muchas pacientes incluso no conocen que estaban en un estado grávido, estaban embarazadas, lo consideran que tuvo un retraso en su periodo menstrual y lo consideran como el siguiente periodo menstrual. Sin embargo, estas pacientes, muchas pacientes tuvieron un aborto. El 60% de los embarazos va a terminar en un aborto y las causas son multifactoriales. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos clasificar el aborto? Hay muchas formas de cómo hacerlo. Puede ser desde el origen, si es espontáneo o provocado, dependiendo de la edad gestacional, si es temprano o tardío, es decir, si es menor de las 12 semanas o es de la semana número 12 hasta la semana número 20. Las etiologías, ya sea ovulares o maternas, que pueden ser inmunológicas, traumáticas, infecciosas, pueden ser por alteraciones anatomopatológicas, como atrofia de vellosidades, el endometrio, las mismas alteraciones anatómicas. Esto es un factor de riesgo muy importante para perder una gestación. Y de acuerdo a la evolución clínica del aborto, pasemos la anterior, hay una variación en cuanto a su definición como tal. Tenemos amenaza de aborto, que solamente es cuando no existe más que el riesgo de pérdida de ese embarazo. Obviamente abortos en evolución, abortos diferidos, abortos inevitables, abortos sépticos o abortos recurrentes. Esta clasificación clínico-evolutiva está bien definida, siempre tenemos que tener muy claros esos conceptos. La siguiente, por favor. Otra entidad que causa hemorragia obstétrica, obviamente es el embarazo ectópico, que se define, obviamente, la siguiente, como la anidación y desarrollo de los productos de la concepción fuera de la cavidad uterina. Lo normal en teoría es que el útero sea el receptáculo para esa gestación, y cuando eso no ocurre, está en un sitio distinto, y consideramos entonces eso como un embarazo ectópico. Es mucho más frecuente en las pacientes multíparas y tiene una tasa de 16.8 por cada 1000 embarazos. Los factores de riesgo relacionados a esta entidad básicamente son pacientes añosas, normalmente pacientes que tienen dispositivos intrauterinos, pacientes que cursan con infecciones frecuentes, enfermedad pélvica inflamatoria, por supuesto, y son los condicionantes más importantes para esta etiología. La siguiente. Los sitios de implantación o los sitios donde encontramos esta patología básicamente son en la tuba, en el ovario, en el intersticio, en la región abdominal, en el ligamento o incluso en el cervix. El sitio más común de embarazo ectópico lo vamos a encontrar en la región ampular. En la ámpula, más o menos el 75% de los casos es donde encontramos el embarazo ectópico. El diagnóstico se establece cuando, obviamente, la clínica nos manda. Y hay una triada clásica que consiste en dolor abdominal,
obviamente amenorrea u oxomenorrea, y que la paciente tenga sangrado transvaginal. El dolor obviamente se da porque existe dolor al haber un embarazo ectópico roto, y obviamente la triada se completa con una penta cuando existe datos de choque hipovolémico y podemos palpar una masa anexial o una tumoración. Entonces, clásicamente la triada de embarazo ectópico es dolor, sangrado y oxomenorrea. Eso tiene que quedar claro. Se los comento porque normalmente en el examen nacional de residencias médicas se nos cuestionan, y eso es algo que siempre tienen que saber. El apoyo diagnóstico es fundamental para esta entidad. Hay desde la clínica obviamente, pero el apoyo diagnóstico puede ser con puldocentesis, funcionar el fondo de saco posterior y tomar líquido, ya sea obviamente sangre, y ver si coagula o no coagula. Eso podemos hacerlo de una forma muy práctica, y el ultrasonido solamente muestra menos del 20% de los embarazos ectópicos. Muchas veces nos apoya más para saber si está inútero el producto de la gestación, más que ver al producto. La siguiente. Como les comentaba, los sitios en donde puede haber implantación pueden ser diversos. Obviamente en la región ampular es la más común, y clínicamente su comportamiento podría ser distinto. La siguiente, por favor. Vamos a pasar a enfermedad trofoblástica gestacional, cuyo concepto o definición, la siguiente, es la degeneración quística y edematosa de las vellosidades coriales, que abarca la placenta y el complejo ovular. Está constituida de células del trofoblasto y sincitio trofoblasto. Hay muchas formas también de clasificarla, pero básicamente la clasificamos en completa o incompleta. Es aquella que tiene parte de un feto o no lo tiene. La siguiente, por favor. Normalmente su etiología es desconocida. Sí hay una frecuencia que está muy variable, que puede ir de uno de cada 1500 embarazos o extraordinariamente raro en algunas series. En algunos casos, en el 85%, su patología o su transición clínica es totalmente benigna. Sin embargo, es importante establecer que no nada más causa su causa inmediata como complicación es la hemorragia, sino también a futuro es un antecedente de suma importancia para cáncer. Los cariotipos más comunes, en la mola parcial es 46XX o 46XY, y su cariotipo para una mola parcial es 69XX o 69XXY. La siguiente, por favor. Los cuadros clínicos, obviamente la sintomatología neurovegetativa nos va a llamar mucho la atención. Los pacientes cursan con un cuadro similar al hipotiroidismo. Esta es la excepción de la regla de síndrome de preeclampsia-eclampsia, en donde antes de la semana número 20 la paciente puede cursar con literalmente un síndrome de preeclampsia-eclampsia. El otro excepción de la regla para síndrome de preeclampsia-eclampsia antes de la semana número 20 podría ser el embarazo múltiple, o algunos casos que simulan muy bien el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Lo digo porque en medicina luego nos casamos con ideas que solamente se presenta la preeclampsia después de la semana número 20. Bueno, este es un caso en donde obviamente puede haber preeclampsia antes de esa semana. Y tradicionalmente conocemos que el fondo uterino no coincide con la edad gestacional. El diagnóstico por laboratorio es extraordinariamente útil porque gracias a medir la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana nos podemos dar cuenta la cantidad de esta hormona, obviamente su fracción beta, y podemos inferir si se trata de una mola, incluso una enfermedad trofoblástica gestacional, e irla siguiendo. Nosotros en obstetricia es muy importante establecer el diagnóstico, pero ginecológicamente es muy importante este antecedente, porque muchas veces estamos pensando en que esta paciente tiene algún problema como CA,
y es de mucha utilidad estar midiendo la fracción beta. Los estudios de gabinete, como los ultrasonidos, también son muy útiles. Tradicionalmente conocemos imágenes en panal de abejas o en copos de nieve que hacen el diagnóstico, si no bien patognomónico de enfermedad trofoblástica gestacional, el diagnóstico es contundente. La siguiente. Hablar de desprendimiento prematuro de placenta no inserta implica lo siguiente. La siguiente, por favor. Es un proceso de la separación parcial o total de la placenta en su sitio habitual o normal. Normalmente tiene el antecedente previo de que ya tuvieron casi todas las entidades que estamos analizando ahorita, casi todas tienen el antecedente de haber presentado un evento previo. Y los factores de riesgo son enfermedad hipertensiva asociada al embarazo y malformaciones uterinas o el uso incluso de tabaco. La siguiente. El cuadro clínico, normalmente estas pacientes pulsan con mucho dolor, compromiso hemodinámico y riesgo de pérdida de bienestar fetal. Las complicaciones, obviamente al tener un desprendimiento súbito, se da la coagulación intravascular diseminada hasta en el 13%, insuficiencia renal, por eso les digo que casi todas las causas de hemorragia obstétrica a su vez conllevan muchos problemas de morbilidad, ¿no? Entonces la insuficiencia renal se justifica hasta casi el 3% en los casos y da infiltración hacia el útero, algo que conocemos como útero de Cuvelier, y está asociada a un 25% de la mortalidad in útero. La siguiente. Vamos a hablar de placenta previa, por favor. Y placenta previa es la inserción de la placenta en el segmento uterino anterior. Está diagnosticado clínicamente por hemorragias y su intensidad puede ser variable. Los factores de riesgo, vemos aquí grandes multíparas, muerte materna incluso asociada en un alto porcentaje, y se presenta en mujeres añosas mayores de 35 años. Su factor de riesgo más importante es haber tenido cicatrices uterinas previas, pacientes que tienen cesáreas previas, anteriores o cesáreas iterativas, así como malformaciones. Hay una clasificación con respecto a la placenta y va desde las placentas que son con inserción baja, es unas placentas que tienen una inserción muy baja, menos de 6 centímetros del orificio cervical interno, una marginal que llega apenas a tocar el orificio cervical, parcial cuando apenas lo ocluye y obviamente total cuando lo cubre por completo. La siguiente. Cuando hablamos de adhesión, alteraciones en la adhesión y la penetración de las vellosidades, encontramos el siguiente. La placenta como tal se implanta en sitios totalmente anómalos y constituye una verdadera urgencia obstétrica. Nosotros encontramos como factores de riesgo lo más importante, endometriosis, pero las pacientes tienen altos cicatrices uterinas previas, ya sea por cesáreas, por miomectomía, o pacientes que han sido realizadores alguna ocasión legrados uterinos instrumentados. La siguiente, por favor. Su clasificación es dependiendo del sitio a donde infiltra esa placenta, y puede ser ácreta, en donde solamente se llega al miometrio, íncreta, que penetra el espesor del miometrio, y pércreta, que infunde incluso más allá de los órganos del útero. La siguiente, por favor, para poderlo ejemplificar. Esto es lo normal, que llegue solamente al endometrio. Hablamos de acretismo cuando rebasa el endometrio, cuando llega al miometrio y cuando incluso pasa la serosa, ¿no? La siguiente, por favor. Vean una tomografía en donde obviamente toda la placenta está aquí abajo. Podemos hacer algunos estudios como ultrasonido Doppler y ver hacia dónde irriga la placenta y qué órganos está afectando. Gracias. Ruptura uterina. Vámonos a la siguiente. Es cualquier solución de continuidad supracervical ocurrida en el útero,
Se clasifica de varias formas, puede ser completa o incompleta, ya sea que llegue a romperse el aceroso o no, si se da de forma espontánea o de forma traumática, y si es total o parcial, ¿no? La siguiente, por favor. El cuadro clínico básicamente existe dolor, hay la paciente obviamente experimenta mucho dolor, normalmente es un útero hipertónico. Los factores de riesgos asociados básicamente son el uso de oxitóxicos. Es muy común que en nuestro medio, nuestras pacientes, se les induzca trabajo de parto en el medio rural con algunas sustancias que aceleran el trabajo de parto y que incluso pueden ayudar a que la paciente tenga un tono muy aumentado. Hay muchas sustancias que se conocen en la actualidad, sin embargo, obviamente todas esas tienen una vía común. Importante para nosotros siempre estar palpando el útero cuando una paciente está en trabajo de parto, y el dato patognomónico de esta entidad es el palpar las partes fetales en un trabajo de parto. La siguiente. Hay un cuadro, esto es muy interesante porque hay que hacer un comparativo acerca de las características, por ejemplo, del sangrado, como es en el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, la placenta previa y la ruptura uterina, ¿no? Es un cuadro muy clásico. La presentación seguramente la tendrán a su alcance en breve, ¿no? Para no detenernos tanto en eso. Esto es muy importante, vamos a hablar, el tema es muy extenso como ya lo vimos, y entonces hablar de hemorragia posparto, ese es quizá el reto principal que se enfrentan ustedes. Hay una mnemotecnia para aprender obviamente cómo actuar, y los equipos de respuesta acerca de la hemorragia posparto tienen que ser de forma inmediata. Desde hace mucho tiempo, así como los urgenciólogos desarrollaron la TLS para tener la oportunidad de ser concretos hacia la respuesta inmediata acerca de algunas enfermedades o de la incursión hacia algunas patologías, nosotros en obstetricia hemos desarrollado algo que se llama ALSO, el Advanced Life Support on Obstetrics, y gracias a eso hemos sistematizado muchas de las acciones que tendríamos que hacer. Hablar de hemorragia posparto implica entonces ver las causas, y estas causas tienen que ver en el 70% con el tono uterino, un 20% con el trauma, un 10% con los tejidos y un 1% con alteraciones en la coagulación. Esto lo conocemos como las 4 T's. La siguiente, por favor. Ya lo comentábamos, el tono representa el 70% de los casos. Lo que más necesitamos hacer es hacer masaje uterino, una compresión bimanual que se llama compresión de Schweiffel, es tomar nuestra mano diestra normalmente en el fondo del saco anterior y plezar el útero hacia nosotros para tratar de comprimir las arterias uterinas y tener la oportunidad de cortar la circulación hacia el útero. Obviamente, ya platicaremos rápidamente de algunos fármacos que ayudan a contraer el útero y obviamente son muy importantes. En cuanto al trauma, representa el 20% de las hemorragias pospartos. Lo que más necesitamos hacer es rápidamente examinar y reparar los desgarros y laceraciones que existen en estas pacientes. La siguiente, por favor. En cuanto a los tejidos, puede ser prevenible con el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Representa el 10% de los casos de hemorragia. Obviamente tendremos que hacer una remoción manual de la placenta y siempre tenemos que explorar en los casos en donde los pacientes sospechemos retención de restos placentarios, hacer una revisión digital de la cavidad uterina y tener la oportunidad de extraer los residuos. La siguiente. En el caso de las alteraciones de la coagulación, la tromina entonces representa cuando mucho un 1% de los casos. Tenemos que confirmar que se trata realmente de algún problema de coagulación y obviamente lo que más necesitamos son hemoderivados. La siguiente, por favor. Pasamos brevemente, la siguiente, por favor.
Voy a tocar muy poco o muy brevemente el tema del tratamiento, porque el doctor Espejel nos va a hacer el favor de comentar en la siguiente plática acerca del tratamiento como tal de hemorragia obstétrica. Pero es importante para nosotros comentarles que el tratamiento ahora es multidisciplinario. Yo celebro mucho este tipo de sesiones porque nos reunimos una serie de expertos y tenemos la oportunidad de interactuar. Bueno, en este caso, ese es un ejemplo clásico de cómo un equipo multidisciplinario puede lograr metas, obviamente en favor de la paciente. Lo más importante en la hemorragia obstétrica siempre será pedir ayuda. Uno solo de nosotros por sí mismo no es insuficiente para tener la oportunidad de salvarle la vida a la paciente. Entonces, en este momento es cuando se activamos algo que se llama equipo de respuesta, código Mater o códigos rojos, y lo que hacemos nosotros es siempre tener un equipo multidisciplinario en donde cada uno de nosotros sepa qué hacer y cómo actuar. Siempre tiene que haber un coordinador que tenga cierta capacitación, que sepa qué hacer, cómo actuar, y en base a esto tener la oportunidad de atender esto, que realmente es una verdadera urgencia. Siempre tenemos que no minimizar a la paciente. Hay algunos estudios muy interesantes. En el Hospital Gia González le pasaron una bolsa de líquidos a los diversos ginecobstetras y solamente el 20% de ellos comentaba la cantidad de sangre que existía en un recipiente. Perdemos muy fácilmente en medicina el piso con respecto a la pérdida hemática. Muchos de nosotros vemos una gasa y pensamos que solamente es 1 o 2 mililitros, y si somos muy escrutiniosos podemos, está bien establecido cuánto es la pérdida por cada evento obstétrico. Entonces esto es de mucha trascendencia, no minimizar a las pacientes. La mayoría de nosotros considera que hay puntos sensibles para tener la oportunidad de saber cuánto sangró la paciente. A diferencia de un choque hipovolémico que se va instalando poco a poco, la hemorragia obstétrica es una entidad que se genera de forma súbita, y eso es de suma importancia. Nosotros difícilmente vemos una paciente con un estado de choque, por ejemplo, hablando de hemorragia posparto, de forma inmediata. Lo va a hablar mucho mejor el doctor Espejel, pero en términos generales nuestras pacientes no tienen alteración incluso de los signos vitales, y las pacientes las minimizamos. Llegamos y les decimos ¿cuánto sangró? Vemos al interno, al residente o nosotros mismos, y consideramos que la pérdida hemática apenas superó los 100 o 200 mililitros, cuando seguramente ya sangró cerca de 1 litro. Entonces se han establecido sistemáticamente qué es lo que tenemos que hacer, y los equipos multidisciplinarios consisten en que una persona perdón, la siguiente. Esa es la famosa maniobra bimanual de Sheffield. Como les comento, la mano no se mete en el útero, se mete en el fondo anterior del fondo de saco y se plisa para que, este es el fondo de saco anterior, obviamente esto sería el fondo de saco posterior. Entonces la mano se mete en el fondo de saco anterior y se tracciona para que la irrigación, que lo vamos a ver con el doctor Hernández Ordóñez, van a ver cómo se corta la circulación en este punto. ¿Sí? Importante esta maniobra. Cuando uno está ante una hemorragia obstétrica, lo primero que tienen que hacer es detectar la hemorragia y hacer maniobra bimanual, porque en base a eso activo un código de alerta, un código Mater, y entonces todo el mundo me va a ayudar a hacer lo siguiente. Bueno, ya lo vamos a ver esto con el doctor Espejel. Clasificación de choque, manejo activo, manejo pasivo. Obviamente el manejo pasivo solamente espero datos de desprendimiento, que la placenta alumbre de forma espontánea. Cada vez hacemos menos el manejo pasivo del trabajo de parto, siempre utilizamos un manejo activo. Utilizamos citóxicos, pinzamos y cortamos el cordón y traccionamos literalmente la placenta, por favor. La siguiente, por favor. Ya vemos los diferentes fármacos, como les comento, la presentación se les dejará, pero importante es que conozcan los fármacos que utilizamos para la hemorragia. Así como utilizábamos oxitocina, pues obviamente nosotros tenemos la siguiente, por favor, carbetocina. Tiene una
10% mayor su efecto, es más rápido, se utiliza intravenoso con una jeringa de insulina y no la diluimos. De forma inmediata ayuda a la contracción uterina. Manejo quirúrgico, que también obviamente va fuera de tema, pero es importante que quienes atendemos partos sepamos hacer algunas cosas. Los manejos quirúrgicos, tradicionalmente veíamos cosas como ligadura de arterias uterinas, hipogástricas, hacer histerectomías y demás, pero lo vamos a platicar con el doctor Hernández. Hay una técnica quirúrgica que se llama técnica SEA, seguramente están familiarizados con el término, en donde el doctor SEA del Hospital G.A. González estableció que si yo pinzo el ligamento útero-sacro cardinales por vía vaginal, es posible que yo pince las arterias uterinas, y también ha demostrado el doctor que esa técnica puede ayudar a la sobrevida de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Cuando estamos ante una hemorragia obstétrica, ¿qué es lo que hace el coordinador? Bueno, quien está en el útero, quien atiende el parto, obviamente pide ayuda, hace un maseo uterino y coordina que un ayudante, por lo menos una persona, se vaya a la cabeza y otros 2 ayudantes se vayan a los brazos. Tiene que, obviamente, poner una sonda de Foley, vejiga llena y palpable. Si persiste la atonía, obviamente hace maniobra bianual, revisar las causas de las 4 T's y establecer la oportunidad de hacer algo que se llama cirugía oportuna. La siguiente, en la cabeza, la persona que va a la cabeza tiene que revisar la vía permeable, revisar la respiración, administrar oxígeno, mantenerla obviamente de forma horizontal y tomar los tiempos de los acontecimientos. Y en cuanto a los brazos, tienen que estar revisando los signos vitales, aplicar doble vía, tomar laboratorios y tomar un tubo rojo en la pared para estas alteraciones de la coagulación poderlas identificar de forma oportuna. Si iniciar la restricción hídrica, el uso de fármacos, el uso de oxitocina, carbetocina, ergonovina, prostaglandinas, y obviamente estar considerando las cirugías. La siguiente, por favor. Como les comento, todo este equipo, todo este tratamiento es multidisciplinario. Los obstetras hemos tomado la batuta porque obviamente tenemos a la paciente y cada vez tratamos de especializarnos cada vez más en este tipo de abordaje con estos pacientes. Sin embargo, hay que sistematizar, hay que saber bien la reposición hídrica, tomar laboratorios, uso de fármacos, tener la oportunidad de hacer la maniobra bimanual. Cada vez tenemos que capacitarnos con varias cosas, pero una de las recomendaciones es dominar muy bien la técnica del doctor C. La siguiente. Creo que hasta ahí está parte de mi participación.